Ahí nos quedamos. ¿Se puede ver? No se corre esto. Vamos a hacer otra cosa, de otra forma, ¿ya? Este. Ahí se puede ver. Me dicen, por favor. Sí, sí se observa bien. Ya. Entonces, hemos pasado esto, ¿ya? Me dicen, ¿ah? ¿Dónde? Antes, profesor, eso aún no lo vimos. Ah, no lo han visto todavía entonces, ¿no? ¿Esto no lo han visto? No, profesor, nos quedamos antes de la primera diapositiva que mostró. ¿Cuál? En factores Ya, factores neurológicos. Sí. ¿Acá? ¿Ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, los factores neurotróficos, empezamos, ¿ya? Entonces, los factores neurotróficos son sustancias, ¿no? Que van a ser sintetizados por las células llamadas astrocitos. Los astrocitos son células que acompañan a las neuronas. Hay diferentes factores neurotróficos, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento neural, factor neurotrófico ciliar, ¿no? Y como ustedes ven aquí, estas sustancias transforman una neurona en otra neurona, ¿no? Entonces, tiene esa primera propiedad, ¿no? Permite la diferenciación de neuronas, ¿no? Los factores neurotróficos. Ahora, en segundo lugar, también promueve la supervivencia neuronal. Recuerden que todos los días se mueren 20.000 a 100.000 neuronas diariamente, pero los factores neurotróficos justamente hacen de que sobrevivan más, así como también promueve la sinaptogénesis. Entonces, teniendo esas tres propiedades de los factores neurotróficos, habría que preguntarse cómo yo puedo estimular mis factores neurotróficos, ¿no? Entonces sería a través de la actividad intelectual y la actividad física, ¿no? Son dos elementos muy importantes que van a promover la liberación de estas sustancias que tienen esas tres propiedades que les menciono. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Bueno, en cuanto a la estructura de la neurona, sabemos que en el núcleo estará pues el ADN, ¿no? Como en el citoplasma estarán las organelas, ¿no? Que ya también hemos revisado, el citoesqueleto, que ya sabemos que da forma a la célula que lo contiene, como también permite el transporte de las organelas en donde la célula lo requiere. Hay una serie de sustratos, oligoelementos y nuevamente el citoesqueleto. Hay diferentes estructuras, ¿no? Que conforman el citoesqueleto, pero mayormente estudiados son los microtúbulos, ¿no? Llamados también neurotúbulos. Y ahí ven ustedes esa malla que ustedes están viendo, son filamentos proteicos. Y esos filamentos proteicos están una constante dinámica. Están, como quien dice, haciéndose y deshaciéndose, ¿no? Y eso es permanente en todas las células, ¿no? Y como le dije, el citoesqueleto lo que permite es dar forma a la célula que lo contiene, por eso ustedes ven que la neurona es como una estrella, ¿no? O un huevo estrellado también le llaman. Y otras células que ustedes han visto en otros órganos y sistemas tienen otra forma. Esas formas se deben al citoesqueleto. Y además que el citoesqueleto permite que las organelas se transporten de un lugar a otro en donde lo requiere la célula, ¿ya? Entonces, nuevamente, las proteínas,
¿no? Las proteínas aquí juegan un rol muy importante. ¿Y cómo vamos a tener las proteínas si no es a través de la alimentación, ¿no? Y alimentación, sobre todo una buena nutrición, ¿no? A ver, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya, ustedes que están en la profesión de la nutrición, ¿cuál es el indicador de mala nutrición o desnutrición ya? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál para ustedes sería el indicador? ¿Alguien me puede decir? Un indicador que viene a ser, ¿no? Un dato de laboratorio. El porcentaje de proteínas. Pero eso no te da, no, bueno, puede ser, pero hay un indicador importante, ¿no? Que inclusive puede ser un indicador epidemiológico que indica el grado de pobreza, ¿no? De una nación. La anemia, ¿no? La anemia, ustedes saben, ¿cuánto es el mínimo que debe tener una mujer en el Perú? Y el mínimo que debe tener un hombre en el Perú. En la mujer 12 y en el hombre 13. Exacto, ¿no? Entonces, si una persona, ¿no? Bueno, en especial un niño, imagínense si está con anemia, ¿qué nos está indicando? ¿No? Que hay un problema en nutrición, ¿no? Ahora, puede ser desnutrición, ¿no? Por falta de elementos nutritivos, ¿no? Como también malnutrición, porque la persona no se alimenta bien, a pesar de que puede alimentarse bien, pero por desconocimiento no se alimenta bien, ¿no? Y es por eso que ustedes van a ver a veces personas gorditas que aparentemente cree uno que está bien alimentado, pero está con anemia, ¿no? Y ustedes saben que, ¿por qué es importante la hemoglobina? Estamos hablando de fisiología de la sangre. ¿Transporte del oxígeno? A todos los tejidos, ¿no? Y en especial al cerebro. Y si no tenemos una buena oxigenación cerebral, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿No? No vas a prestar atención en la clase, ¿no? Te vas a fatigar más rápidamente, vas a tener problemas de disnea, o sea, falta de aire, ¿no? Cuando haces, inclusive cuando caminas, ¿no? No te vas a concentrar adecuadamente, ¿no? En líneas generales, tu productividad intelectual baja, ¿no? Si estás anémico o anémica, ¿ya? Me dejo entender, ¿no, chicas, chicos? Hola. Sí, profesor. Ya, el tema es que hoy día, por ejemplo, he hecho una evaluación en 100 mujeres en mi institución. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de anemia? 43%. Yo me he sorprendido porque hice ese mismo examen el año 2022 y encontré que era 36%. Actualmente estamos en mi institución 43%. Increíble, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Ahora, ¿se imaginan cuál es la proyección, no? Sí, porque en mi institución hay personas profesionales. Ahí hay abogados, economistas, ¿no? Hay contadores, etcétera, ¿no? Y mujeres, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no dicen hombres? Porque en el año 2022, cuando comencé a hacer en hombres, de cada 10 no encontraba ninguno que tenga anemia, pero en las mujeres de cada 10 encontraba 3 a 4 con anemia. Por eso es que ahora hemos hecho una campaña, ¿no? Con un laboratorio justamente y hemos detectado que tengo 43% de anémicas en mi institución. Ahora, se imaginan personas que ganan un sueldo, y yo no digo que estén desnutridas, sino que están malnutridas, ¿no? Ahora ustedes saben que una mujer no es solamente trabajadora, sino también es madre, es esposa, ¿no? Y si es madre, ¿no? ¿Cómo estará la alimentación de sus hijos? ¿No? ¿No es importante? ¿No creen que es importante esto? Miren la repercusión que le estoy diciendo. Ahora, si no está bien alimentados los niños, eh, ustedes se darán cuenta que habría pobreza intelectual, habría dificultades, ¿no? En cuanto a al desenvolvimiento académico de esos niños, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de proteínas, y las proteínas solamente pueden
venir de la alimentación y una buena alimentación, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, volviendo a nuestro tema, el citoesqueleto neuronal, también dentro del axón, también tenemos citoesqueleto como microfilamentos, neurofilamentos, microtúbulos, ¿no? Que también son proteínas, ¿no? Y los microtúbulos son los que han sido mayormente estudiados porque van a permitir un transporte dentro del axón que se llama transporte axonal, ¿no? Aquí hay partes, ya hemos hablado del cono axonal, por ejemplo, ¿no? Que es una zona en donde se produce la integración del impulso nervioso. Hay un segmento inicial del axón en donde se genera el impulso nervioso. Hay nodos de Ranvier, que son zonas en donde no hay, como quien dice, la vaina mielina, pero sí hay un cúmulo incrementado de canales iónicos, ¿no? El transporte axonal, ¿no? Hay lo que se llama transporte axonal rápido, transporte axonal lento, ¿no? Y se dan justamente sobre los microtúbulos, como ustedes están viendo acá, ¿no? Y hay un transporte que va desde el soma hasta el terminal axónico o botón preterminal a través de sobre los microtúbulos, pero la proteína motora sería la quinesina, ¿no? Y también un transporte retrógrado, o sea, del terminal hacia el soma a través de una proteína también motora que se llama dineína. Ese es un transporte continuo y permanente, ¿no? Como ustedes están viendo abajo, ¿no? Es un transporte que en actividad y es por eso que tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces, cualquier factor que detenga ese transporte axonal, lo que va a conseguir es matar a la neurona, la destruye la neurona, ¿no? Y creo que esto también se han hecho estudios a nivel ya ultramicroscópico respecto al transporte axonal y hay modelos de enfermedad, es decir, en el laboratorio se crean, ¿no? Una serie de modelos en animales, porque hay animales, por ejemplo, que se han bloqueado ciertos tipos de genes para generar una serie de enfermedades, ¿no? Y con ellos se estudian, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, sobre todo en neuropatías periféricas, ¿no? Se debe, por ejemplo, aquí, la neuropatía periférica debido a lo que es las sales de aluminio, ¿no? ¿Y qué ha provocado? Ha habido una disminución del transporte de neurofilamentos en ese transporte anterógrado. Disminución. O sea, ha disminuido la velocidad del transporte de neurofilamentos y por lo tanto ha habido una acumulación, digamos, en el axón proximal de esos neurofilamentos. Por lo tanto, ha interrumpido ese transporte axonal. Y eso se debe a las sales de aluminio, ¿no? Y la sal de aluminio, por ejemplo, lo tenemos todos nosotros en nuestros hogares porque utilizamos ollas de aluminio, pero me estoy refiriendo a las ollas de aluminio que no han sido tratadas, ¿no? Por eso hay que también, ese es otro aspecto muy importante que debemos de cuidar, ¿no? Y seguir estudiando, seguir investigando, porque toda esta información que les proporciono viene de otros países, ¿no? Nosotros no producimos investigaciones, eso es lo malo. Lo único que producimos son investigaciones en base a casos clínicos, pero no investigación pura, y eso es malo, porque al no producir investigación pura, nosotros siempre vamos a depender de otros países, ¿no? O sea, vamos a estar siempre, como quien dice, sumisos a lo que diga otros países, y eso es malo. Eso ya, yo lo dije hace mucho tiempo, pero lamentablemente el tipo de educación muchas veces que tenemos solamente promueve a que alimentemos toda la información científica en base a artículos que vienen de otros países. Ahora, pero sí, pero es que no se puede hacer acá investigación. No, no, estamos equivocados. Sí se puede hacer investigación, pero se tiene que hacer investigación con creatividad. No, nosotros no podemos decir siempre, porque eso es, digamos, generacional. Se dice que nosotros no podemos hacer investigación porque no tenemos infraestructura. Yo les digo que sí se puede hacer, sino que tú tienes que, los elementos que tú necesitas para una investigación pura, no lo vas a encontrar en una sola institución. Tú tienes que ver un sitio, otro sitio, un hospital, otro hospital, para poder reunir
una serie de elementos y poder hacer tu investigación pura. En nutrición, wow, debe haber un montón, porque inclusive se está promoviendo en Europa la neuroalimentación. O sea, en base a ciertos alimentos que tienen, por ejemplo, triptofano, que tienen tirosina, yo puedo incrementar ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, en la depresión está disminuido la dopamina o la noradrenalina o la serotonina. Y todos esos 3 neurotransmisores justamente dependen de esos precursores que vienen a ser el triptofano o la tirosina, ¿no? Entonces, ya miren cómo en Europa ya están abarcando otros temas, de los cuales nosotros todavía somos dependientes de la información y de las investigaciones que hagan ellos, ¿ya? Por ejemplo, esto de sales de aluminio, ¿no? Sería interesante, ¿no? Sería interesante hacer más investigaciones, sobre todo porque ¿en qué hogar no existe una olla que sea de aluminio, ¿no? Seguimos con la membrana, ¿no? La membrana, ¿por qué es importante? ¿Alguien me puede decir por qué es importante la membrana neuronal? ¿Me escuchan? Hola. Hola. ¿Podría ser porque dice el impulso nervioso? Claro, pues, esa es la lógica, ¿no? Porque en la membrana neuronal se producen los procesos de propagación, integración, génesis y transmisión del impulso nervioso. Y el impulso nervioso, si no existe impulso nervioso, no va a existir liberación del neurotransmisor. Y si no se libera el neurotransmisor, no se va a producir el impulso nervioso en la siguiente neurona. Por eso es importante la membrana neuronal. Por lo tanto, la membrana neuronal siempre va a ser una zona en la que siempre la neurona va a estar pendiente de la integridad de la membrana neuronal, justamente para que no se interrumpa estos impulsos nerviosos. Pero la membrana neuronal, claro, como todas las membranas, es una doble capa lipídica, pero también tiene una serie de proteínas, ¿no? Como receptores, canales, bombas iónicas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante estudiar la estructura de la membrana neuronal, ¿no? Sobre todo porque hay lípidos y hay proteínas, ¿no? Proteínas, igualito. Entramos a lo mismo, ¿no? Proteínas, lípidos, ¿no? Por ejemplo, el colesterol. El colesterol es un lípido, ¿no? Pero y todos nosotros necesitamos colesterol, en especial los niños, ¿no? Porque va a conformar parte de esta estructura fosfolipídica. Claro, ya cuando uno es adulto, el colesterol en exceso, eso sí, va a hacer que las membranas, que son fluidas, que son muy dinámicas, se adquieran como una rigidez, ¿no? Aparte que se puede acumular esa grasa en los vasos sanguíneos, ¿no? Ese colesterol, ¿no? Entonces, no olvidemos que aquí está una membrana, ¿no? Y son las proteínas que la están atravesando, pero es una estructura muy dinámica, ¿no? Además, en la membrana, dentro de lo que son las proteínas, están los porosos canales que están viendo ustedes acá, que se abren y cierran a determinados tipos de estímulos. ¿Y para qué? Estos canales se abren y cierran para que puedan salir iones o entrar iones. Entonces, si estamos hablando de iones que entran o salen, van a generar una corriente iónica. Y esa corriente iónica va a permitir que se forme el impulso nervioso. Además, no se olviden que hay otra estructura proteica en la membrana, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Aquí tenemos una bomba de sodio-potasio ATPasa que necesita consumir energía. ¿Para qué? Para que justamente pueda sacar iones sodio y pueda hacer entrar iones de potasio en contra de su gradiente, el consumo de energía. Además, la estructura del canal iónico sabemos que tiene 3 estructuras, ¿no? Una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y todas estas proteínas, ¿no? Que son estructuras proteicas, pues tienen pues una secuencia de aminoácidos que no debe de cambiar, porque esto está determinado genéticamente. Por lo tanto, si existe solamente un cambio de uno de esos aminoácidos, ese canal no va a funcionar. No va a funcionar, pero solamente por fracciones de milésima de segundo, ¿no? Entonces, miren, estamos hablando de fracciones de milésima de segundo, que se retrase ese canal para que entre ion o salga ion, eso va a traer consecuencias fatales en nuestro cuerpo, porque podría condicionar inclusive que tengamos epilepsia, ¿no? Simplemente por una mala estructuración de esos poros o canales iónicos, ¿no?
Y esta membrana, por ejemplo, lógicamente no va a poder hacer que un catión penetre a través de ella, ¿no? Porque siempre los cationes, aniones, están cubiertos por una nube de moléculas de agua, ¿no? Porque recordemos, esos iones son necesarios que puedan ingresar o entrar a través de la membrana neuronal para que se produzca el impulso nervioso. Pero no pueden entrar si es que ese catión o anión está con su nube molecular de agua, ¿no? Para que pueda entrar o salir, necesitan de los poros o canales. Y ahí está, tenemos un poro canal que está diseñado para que en este caso pueda ingresar sodio del extracelular al intracelular, ¿no? Entonces, justamente esos poros o canales que se abren y cierran a determinados estímulos y por lo tanto dejan entrar o salir iones, son los responsables para que se produzca la propagación, integración, génesis y transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, por eso, igualito, llegamos a lo mismo, proteínas, y proteínas, ahí está la responsabilidad de todos nosotros, personal de salud, pero en especial ustedes, porque son los encargados ¿no? de la ciencia de los alimentos, de todos sus componentes proteicos, ¿no? Pero no, ustedes, yo les aconsejo que no solamente se restrinja a lo que les da sus profesores, ustedes tienen que ir más allá, tienen que ser muy proactivos, tienen que ingeniársela de cómo hacer que su profesión, ¿no?, de ustedes como nutricionistas pueda sobresalir. Tienen que pensar en eso, no simplemente ser un profesional, atender en un hospital, en un consultorio nutricional que te manda con una relación o una indicación de un médico, sí, este es un paciente renal, por lo tanto necesita una dieta hiposódica nada más, y ustedes solamente hacen como una receta, ¿no? Nada más qué alimento de comer, no. Así, yo pienso particularmente que el nutricionista no solamente debe dar, ¿no?, digamos, pautas para alimentación, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa deberían ustedes aprender más para ser buenos nutricionistas? ¿Alguien me puede decir? Hola, hola, ¿están ahí? Chicos, chicas, Sí, profesor, estamos acá. ya, creo que se están durmiendo, ¿ah? A ver, al menos tú creo que estás despierta, discúlpame. Pero ¿qué más deberían aprender los nutricionistas? Ahí está. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? O sea, aparte de ustedes estudiar nutrición, ¿qué más deberían aprender como nutricionistas? Sobre todo, yo pienso que si uno ama su profesión, ¿no? Debe ir más allá del conocimiento nada más. ¿Qué más creen ustedes? ¿Mm? ¿No sería importante que ustedes también manejen todos los alimentos, digamos, ustedes saben, ¿no?, cuáles son los componentes nutricionales de los alimentos, pero también que ustedes sepan manipular esos alimentos, hacerlos más agradable al olfato, al gusto, a la vista? Sí, Claro, sobre todo si tú quieres tu profesión. Si no la quieres y solamente quieres tener un cartón, no, pues, no, estamos perdiendo tiempo en eso, ¿no? Si tú quieres a tu profesión, tienes que ir más allá, ¿no? O sea, no solamente pienso, ¿no? Como le digo, yo puedo estar equivocado, ¿ah? Puedo estar equivocado, pero creo que una persona, digamos, con la profesión de nutrición, que para mí particularmente también es una profesión muy interesante. ¿Por qué? Porque yo enseñaba en la maestría a neurociencias a chicos nutricionistas y tenían ideas brillantes esos chicos,
¿no? Porque se proyectaban, ¿no? Y ustedes ya desde siendo estudiantes, ustedes tienen que proyectarse, tienen que buscar ustedes la excelencia, cada uno, ¿no? Entonces, como les digo, para mí es importante, como ustedes son los profesionales, ¿no? Que saben cuáles son los nutrientes que tiene, ¿no? Un alimento, ustedes también deben saber prepararlo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que existe el mousse de sangrecita? ¿Me escuchas? Sí, y creo que también se preparaba varios postres con la sangrecita. Claro, pero ¿lo saben hacer? No, la verdad que no. Por eso es necesario, ¿no? Porque si tú sabes hacer, tú puedes orientar, puedes ir más allá, ¿no? Y eso, como te digo, te hace más conocido, ¿no? Porque como les digo, ¿no? Miren, una institución pública que tenga 30, 40% de mujeres anémicas, ¿no? Y esas mujeres siendo madres, ¿no? Están mal alimentando a sus hijos, ya podemos suponer, ¿no? Cómo la anemia se ha incrementado, ¿no? Claro, puede uno decir, sí, pues estamos en la pobreza, que esto, sí, pues, pero no vamos a estar esperando siempre que el gobierno solucione las cosas. Nosotros tenemos que aprender a solucionar las cosas enseñándole a nuestros pacientes, enseñando a nuestra comunidad, ¿no? Ustedes tienen que salir justamente de las aulas, al menos con los conocimientos que tienen, ya sabiendo preparar algo y diciendo, sí, esta cantidad de postre, por el mousse de esto, cuántos, ¿no? Miligramos de hierro te puede proporcionar, ¿no? Para justamente evitar la anemia. Evitando la anemia, sobre todo en niños, lo que vamos a evitar es que tengan alteraciones en su capacidad intelectual. Y esto les puede dificultar justamente en avanzar desde el punto de vista académico, ¿no? Como les digo, ¿no? Miren, estamos hablando de poros o canales que son proteínas, y los poros o canales son importantes para el impulso nervioso, porque nuestras neuronas, la forma en que las neuronas se hablan, su lenguaje de las neuronas es a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Y el impulso nervioso, como les digo, se forma, se genera, se forma, se propaga, todo a través de la membrana, pero esos iones tienen que pasar a través de esos poros o canales que son proteínas, ¿no? Entonces, por eso son importantes, ¿no? Esto tiene, para mí, radical importancia, sobre todo en el ámbito de la nutrición, ¿no? Porque para mí, de repente, no bastaría nada más en decirles esto, que es importante la nutrición y punto, ¿no? Pero hay que proyectarnos más allá. No dediquemos solamente a ser netamente académicos, sino creo que nosotros, los profesores, que somos facilitadores del conocimiento, debemos de proyectarnos más allá, no que se queden en ese lugar, en las aulas, no, proyectense más allá, chicos, ¿ya? Entonces, esas proteínas integrales, lo que está vinculado es en todo lo relacionado a la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Y tiene propiedades como que conducen iones, ¿no? Y son muy específicos a esos iones. Por eso es que hay más de 100 tipos de canales iónicos y que han sido estudiados, ¿no? Y estos abren y cierran, depende de los diferentes estímulos. Por ejemplo, aquí tenemos un poro o canal, un poro que está cerrado, todo lo que está en la columna de la izquierda está cerrado, pero tenemos un sitio que se llama receptor, ¿no? Un sitio receptor, que cuando se une el ligando al receptor se abre el canal. ¿Para qué? Para que ingrese iones o salga iones, por eso es un poro iónico. O este tipo de canal, ¿no? Que está cerrado, pero a través de una fosforilación interna se abre el canal. Pierde el fósforo, nuevamente se cierra. U otro tipo de canal, miren la polaridad cómo está. Aquí está en reposo porque el interior de la membrana es negativo, el exterior es positivo y está cerrado el canal. Pero si se excita, ¿no? O se activa la membrana, o sea, cambia de polaridad, se abre el canal, ¿no? Y si recupera su polaridad, se cierra el canal. Y hay otros tipos de canales que tienen un citoesqueleto interior citoplasmático que cuando se contrae los filamentos de actina se abre el canal. Se relajan, se cierra el canal, ¿no? Yo le estoy diciendo 4 de los más de 100 tipos de canales que se han encontrado en la membrana de la neurona, ¿no? Y todo esto ya sabemos que están regulados por genes, ¿no? Y esto es importante saber,
porque actualmente ya la ciencia, a través de la ingeniería genética, ha modificado los genes en las células de los seres humanos, ¿no? Ya lo han hecho en animales, solamente falta a los seres humanos. Pero el problema es que hay que saber también manipular genéticamente los genes de los seres humanos, porque se nos puede pasar la mano y de repente podemos, digamos, crear alteraciones, ¿no? Digamos, malformaciones en los seres humanos, ¿no? Ustedes saben que la manipulación genética no es que solamente voy a cambiar un gen por otro y punto, y voy a curar a la persona, no es así, ¿no? Y probablemente por la manipulación genética de ciertos virus apareció la COVID-19, ¿no? O por la manipulación genética de los virus de la inmunodeficiencia apareció el VIH. No lo sabemos, porque en el mundo actualmente no es que tú tiras tu bomba, destruyes, ¿no? Tanques, armas, ciudades, no. Actualmente lo que se quiere es conquistar, ¿no? Por decir, a esos países ¿no? Que siempre paran en guerra. La guerra moderna es conquistar al enemigo, pero sin destruir su infraestructura, que es costosa. Entonces, ¿cómo pueden hacer si no es a través de las guerras biológicas? O sea, utilizando enfermedades a través de virus, parásitos, etcétera, contaminando al enemigo y la gente, el enemigo se muere, pero queda su infraestructura, ¿no? Todo eso es por manipulación genética, ¿no? Entonces es bueno conocer este tipo de información para luego cuando aparezca un virus, una bacteria, etcétera, ¿no? Podamos deducir que posiblemente haya sido por manipulación genética. Estos poros o canales, por lo tanto, se expresan por actividad, ¿no? De nuestros genes, ¿no? Pero ¿cómo es que se activan esos genes? A través de receptores que están en la membrana, que son activados por neurotransmisores, o puede ser hormonas, o sustancias farmacológicas, etcétera. ¿Y qué va a hacer? Cuando actúa el ligando con su receptor, va a activar proteínas G. Y esas proteínas G, cuando se activan, cambia su guanosín difosfato por trifosfato, y esta proteína, este trímero, se desdobla tanto en el componente alfa de la proteína G con GTP, y este conjunto va a activar a esta proteína de la membrana, se llama adenisiclasa, y esto va a dar lugar al segundo mensajero MP cíclico. Esto va a dar a la activación de la proteína quinasa A. Esto va a dar lugar digamos, a la activación de factores de transcripción, y esos factores de transcripción son los únicos autorizados para poder atravesar la membrana nuclear y poder excitar o inhibir el código genético, ¿no? Y en este caso, para que se exprese, pues, poros o canales en la superficie, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Pregunta o no hay pregunta? No, profesor, no hay dudas. Ya. Entonces, aquí tenemos tipo de neuronas, ¿no? Para facilitar, porque realmente hay más de 140 formas de neuronas, pero para facilitarles solamente se han visto 3 o 4, ¿no? En el cual miren la neurona pseudounipolar, que está acá en la izquierda, ¿no? En el cual su característica es de toda la membrana, en un punto de la membrana tenemos dendritas y axones. Y la bipolar, en 2 puntos de la membrana celular tenemos dendritas y axones. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su actividad? De ser neuronas sensoriales o neuronas aferentes. Y por el otro extremo tenemos neuronas multipolares. Y vean ustedes, multipolar porque de diferentes puntos de la membrana tenemos dendritas como también el axón. ¿Y cuál sería su función? Ser neuronas eferentes o neuronas motoras. Pero tenemos un intermedio que viene a ser interneuronas, que son multipolares o inclusive anaxónicas, que pueden ser nexos entre las neuronas sensoriales o aferentes y las neuronas motoras o eferentes, ¿no? Como también hay interneuronas que son excitadoras exclusivamente o inhibidoras exclusivamente, ¿no? ¿Ya?
Ahora, miren los tipos de neuronas, ¿no? Aquí solamente les presento 12, pero hay muchos más. O sea, miren las formas. Esos son fenotipos de neuronas y ustedes ven que son formas totalmente diferentes. Y se siguen descubriendo más y más tipos de neuronas, ¿no? Ahora, quienes acompañan las neuronas son las células de la glía, ¿no? El oligoendrocito, si hablamos en el sistema nervioso central, es el oligoendrocito que proporciona la vaina mielina al axón, ¿ya? Pero ojo, que todo el axón no es cubierto totalmente por la vaina mielina. Hay zonas que no está cubierta, y esa zona no cubierta de vaina mielina se llama el nodo de Rambier, ¿no? Que ya va a tener una, una función. Luego los astrocitos, ¿no? Me parece que el astrocito ha sido el mayormente estudiado porque no solamente conforma la barrera hematoencefálica, sino también va a sintetizar y liberar factores neurotróficos y también va a permitir la recaptación de potasio y neurotransmisores. Luego tenemos a una microglía, que es una célula inmune modificada que cumple la función de defender a la neurona, ¿no? Y también actúa como scavengers, que viene a ser barrendero de radicales libres. Recuerden que los radicales libres está presente en todo el cuerpo. El mismo aire que nosotros respiramos genera radicales libres en nuestros pulmones. ¿Y por qué no podemos pensar que la actividad cerebral también genera radicales libres? Entonces ya para eso hay sistemas, ¿no? La superóxido dismutasa, por ejemplo, que está en nuestro cuerpo, son los que van a tratar de controlar esos radicales libres, porque el incremento de radicales libres puede ocasionar la muerte de las células, ¿no? Entonces ahí entra tallada la microglía, ¿no? Que es un barrendero de esos radicales libres o scavengers. Luego tenemos la célula ependimaria que recubre todas las cavidades ventriculares donde está el líquido cefalorraquídeo, va a formar otros compartimientos como también son fuente de células troncales neurales, ¿no? Es lo último que ha aparecido en que bajo ciertos estímulos muy específicos esta célula ependimaria se puede convertir en neurona, ¿no? En cuanto al sistema nervioso periférico, quien da la vaina mielina es la célula de Schwann, ¿no? Que también forma vaina mielina, también segrega o sintetiza o libera factores neurotróficos. Y la barrera hematoencefálica también es una estructura muy importante, puesto que tiene que pasar los nutrientes, la barrera hematoencefálica, para que pueda llegar a las neuronas. Y esta barrera hematoencefálica es muy selectiva y está formada tanto por la membrana de la célula endotelial, ¿no? Como también por la membrana de lo que es la membrana del astrocito, ¿no? Y esta confluencia de esas membranas es lo que va a originar la barrera hematoencefálica. Neurogénesis, neurona, génesis, nacimiento, formación de nuevas neuronas, ¿no? Y se da en dos lugares que viene a ser la circunvolución dentada, que es una estructura, ¿no? Como si fuese dientecitos, tiene su borde, que está al costado del hipocampo, ¿no? Y estamos hablando del lóbulo temporal, ¿no? Y también hay otra zona donde se producen neuronas que vienen a ser las paredes de los ventrículos laterales, ¿no? Y todo esto es porque los lugares donde se están formando nuevas neuronas están cerca de los lugares donde se están perdiendo neuronas. Por ejemplo, en este momento estamos activando nuestro hipocampo, ¿no? Y nuestro hipocampo, ¿por qué? Porque es la que se activa en los procesos de aprendizaje y de memoria a corto plazo. Entonces, en este momento estamos activando nuestro hipocampo, por lo tanto, de todas las neuronas que están trabajando, las que trabajan más intensamente en este proceso de aprendizaje, viene a ser el hipocampo. Por lo tanto, ahí debe haber una gran mortalidad de neuronas, pero los neuroblastos, o sea, neuronas jóvenes que salen de la circunvolución dentada, justamente van a reemplazar a esas neuronas hipocampales que se mueren. Ahora, de las paredes de los ventrículos laterales también migran neuroblastos, pero al bulbo olfatorio. Y estas son las neuroblastos que van a reemplazar a las células olfatorias, ¿no? Porque las células olfatorias, ¿no? Que están en la mucosa olfatoria, en la parte más profunda y alta de la nariz, allí están las células, digamos, olfativas, que son neuronas sensoriales propiamente dichas. Y esas están también muriéndose en grandes cantidades debido a nuestro ambiente altamente contaminado. Entonces tiene que ser reemplazado justamente por
esas neuronas que vienen de las paredes de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, esto ya corresponde pues a todo un cambio de ideas, porque hasta hace aproximadamente 100 años, ¿no? En los cuales estudió Santiago Ramón y Cajal Cerebro, él decía que las neuronas no se regeneran, ¿no? Pero no, con los estudios que se han hecho en la rata, ¿no? Se ha comprobado que sí hay zonas de regeneración de neuronas, ¿no? Específicamente, ¿cuál? La zona subventricular del ventrículo lateral y la zona subgranular de la circunvolución dental, ¿no? Ahí se van a formar los llamados nichos de precursores neurales que van a estimular la neurogénesis bajo ciertas condiciones. Y todo esto, pues, como le digo, ha sido estudiado en la rata, ¿no? Hay otros eventos o de formación de nuevas neuronas que puede regularlo fisiológicamente. ¿Por qué fisiológicamente? En forma natural. O sea, yo puedo regular mi neurogénesis si tengo bastante actividad intelectual y también actividad física, al mismo, o sea, mejor dicho, esos dos tipos de actividad son los que promueven, ya sabemos, factores neurotróficos. Y también sabemos que promueve la neurogénesis, ¿no? Pero también se puede activar patológicamente, ¿no? Cuando tenemos un traumatismo encefalocraniano, se activa la neurogénesis, ¿no? Si hay daño cerebral, pero a veces se puede interconectar mal. Y si se interconecta mal las neuronas, va a producir las epilepsias, ¿no? Aquí vemos un axón recubierto con la vaina mielina, ¿no? Y esto es también una estructura que cubre no al 100% el axón, sino hay zonas descubiertas que se llaman los nodos Rambier, ¿no? Y que tienen una débil resistencia por la gran cantidad de canal iónico que se encuentra. Ahora, claro, hay enfermedades que atacan nuestra vaina mielina. Por ejemplo, nuestro propio sistema inmunológico puede atacar la vaina mielina de nuestro sistema nervioso central. ¿Y eso qué ocasiona? La esclerosis múltiple, ¿no? Y en la esclerosis múltiple, ¿no? Como ustedes comprenderán, pueden haber alteraciones inclusive en cuanto a la respiración, y eso sí puede provocar la muerte, ¿no? La esclerosis múltiple, ¿no? Justamente creo que fue la enfermedad que mató a esta chica que había solicitado judicialmente la eutanasia, ¿no? Y eso se ha producido hace poco tiempo, ¿no? Porque son enfermedades invalidantes, ¿no? Y hay momentos en los cuales ya no se puede controlar, ¿no? Y también cuando hablamos ya del ataque del sistema inmunológico contra el sistema nervioso periférico, encontramos el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Que esto sí lo conoce porque tiene la característica de disminuir la sensibilidad como también la fuerza muscular, ¿no? Bueno, otros aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está la esclerosis múltiple, todo lo que puede traer. ¿Por qué? Porque el mismo sistema inmunológico se encarga de destruir la vaina mielina de lo que es el sistema nervioso central, y se ha visto que mayormente en el 92% de los casos tiene problemas de equilibrio y coordinación, 74% trastornos visuales y 68% deterioro del habla, ¿no? El Guillain-Barré, ahí vemos digamos, un segmento de axón, el cual está siendo reducido por el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, muy probablemente este síndrome de Guillain-Barré hace que se despierte el sistema inmunológico debido a una infección viral como el Zika, influenza, enfermedades gastrointestinales virales, neumonía, etcétera, etcétera, y ese sistema inmunológico ataca nuestra vaina mielina, ¿no? Y es lo que causa la debilidad muscular y alteraciones en la sensibilidad, ¿no? Bueno, quien ha sido mayormente estudiado en cuanto a la administración, pues ha sido la rata, pero en el hombre ya sabemos que el proceso de administración comienza desde la 25ª semana de gestación, siendo 40 semanas el promedio de una gestación normal. La 25ª semana comienza la administración y no termina hasta los 20 años. Por eso es que también, desde el punto de vista neurocientífico, una persona no madura cerebralmente hasta los 20 años aproximadamente. Y la mielina, vamos a encontrar una gran cantidad de lípidos, ¿no? Que no vamos a encontrar en ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Ahí está la composición lipídica de la mielina humana. Y aquí vemos un axón, ¿no? Cortado transversalmente, que tiene varias capas de mielina. Mientras más capa de mielina, es mayor la velocidad de la transmisión del impulso nervioso, ¿no?
Entonces, con todo este conocimiento tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta, ¿no? Muy importante, ¿no? Y lo que dice Mahatma Gandhi es muy cierto. Miren, cuida tu pensamiento porque se convertirá en tus palabras, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? De lo que tú hablas es lo que tú estás pensando, ¿no? Ahora, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Claro, en la medida que tú vas, si ya sabemos que a través de tus palabras es lo que estás pensando, bueno, eso, tus palabras pueden muy bien ser reflejo también de tus actos, ¿no? Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, ¿no? Ya sabemos que si nosotros repetimos esos actos, se va a convertir en algo ya habitual, nuestros hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirá en tu destino, ¿no? O sea, muy importante lo que está diciendo acá Mahatma Gandhi. O sea, en otras palabras, tus pensamientos son los que van a influir en tu destino, en otras palabras, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por eso, digamos, ¿cómo yo puedo cultivar mis pensamientos si no es a través de una buena lectura, ¿no? Con esto no le estoy diciendo que solamente lean nutrición, con esto no le estoy diciendo que solamente lean libros de ciencia, con esto le estoy diciendo que ustedes lean otro tipo de género, otro tipo de estilo, para que alimenten su cerebro de cultura. ¿Y por qué? Porque una persona culta también se expresa en forma adecuada. Y si tú te expresas en forma adecuada, esto también va a hacer de que tus actos sean adecuados, sean tus actos morales. Y si cuidas tus actos, esto por costumbre se vuelve parte de tu vida. Y si se forma parte de tu vida, se convertirá en tu destino, ¿no? ¿No? Y por eso va mi crítica cuando los chicos, por ejemplo, ¿qué hablan? ¿No? Ya saben ustedes qué hablan, ¿no? Con esto me estoy refiriendo que hablan ajo, cebolla, seme, se avientan la madre, el padre, hasta disculpen, he escuchado entre mujeres decirse, ¿saben qué? Que son H. O sea, nunca había escuchado en mi vida que una mujer le diga a otra chica, disculpen que diga esto, pero no sea huevona. ¿Cómo es eso? ¿No? O sea, una mujer no tiene pues testículos, ¿no? Imposible. Entonces, ese tipo de lenguaje que emplean ahora la juventud, no todos, lógicamente, es porque así estarán pensando, ¿no? Ahora imagínense la juventud hacia dónde va con este tipo de lenguaje, con ese tipo de pensamiento. Pónganse a reflexionar al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestro lenguaje, ¿no? El nivel tisular. El nivel tisular, justamente, ya estamos hablando de sinapsis, ¿no? Y el nivel tisular pues sabemos, por ejemplo, estamos hablando del nivel metabólico, la información metabólica, que son las sustancias que van a liberarse de cada célula para que entre ellas se comuniquen. Por ejemplo, tenemos aquí la neurona, tenemos un astrocito porque está en contacto con vaso sanguíneo. El astrocito sabemos que es la que nutre a la neurona porque va a formar la barrera hematoencefálica. Y aquí tenemos el oligoendrocito que va a cubrir la vaina mielina, un corte longitudinal del axón y un corte transversal. También tenemos aquí la célula ependimaria. Bueno, la neurona se comunica con todas las células. Ella, por más que sea la última en cuanto a la evolución, ella no se cree la última chupa de mango, ni la última Coca-Cola del desierto. Ella, por el contrario, ella sabe que la supervivencia de ella depende de las demás células que la rodean, ¿no? Yo pienso que ella es la más democrática, no como acá, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, ya un político que tiene poder, le ponen carro, le ponen seguridad, le ponen gasolina, todo le ponen, ¿no? Todo le ponen, ¿no? Y como el hombre, disculpen la expresión también, ¿no? Puede venir de los estratos más bajos, pero creo que debe conservar, creo, los principios y valores que son inculcados en su casa, ¿no? Para no obnubilarse con tanto dinero que recibe, ¿no? Y como también con que le puedan ofrecer, en otras palabras, que le rompan la mano, ¿no? O sea, esa persona con poder, y ahora ni te mira, ¿no? Y ahora se han olvidado de sus electores, ¿no? Eso es totalmente opuesto a lo que sucede en nuestras células. Creo que deberíamos aprender más sobre cómo es
el comportamiento de nuestras células para que esta gente pueda entender, ¿no?, cómo realmente debemos de comportarnos, ¿no? La neurona, como le digo, es la más democrática, es la más solidaria con todas las células que le rodean, por más que sean de menor rango que ella, pero sabe perfectamente. Por ejemplo, una persona de menor rango en la universidad, por ejemplo, los señores de limpieza, y hay personas, hay jóvenes que ni siquiera lo miran, es como si no existieran. Pero ¿qué pasaría si esos señores de limpieza no hiciesen su función? ¿No? Nuestra universidad, nuestra facultad estaría pues hecha de una desgracia, estaría oliendo, habiendo moscas de todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cada uno tiene una función, pero no por el hecho de que sea una función menor, no, nuestras autoridades no tienen, ni nosotros los alumnos, tenemos que despreciar a una gente tan noble, tan humilde, que viene a ser un personal de limpieza, ¿no? O sea, tampoco aprendamos a saludarlos. Buenos días, señor, buenas tardes, señor, buenos días, señora. Nuestra universidad debe ser una comunidad de respeto. Ahí debemos aprender a respetar. Desde el momento que entramos al vigilante, buenos días, me despido, buenas noches, ¿no? Así, con respeto, con cariño, ser solidarios, ¿no? Pero yo veo ahí los chicos pasan de frente, ¿no? Una cosa parece el personal de limpieza, una cosa es el personal de vigilancia. Debemos de cambiar esa forma de ser, si que realmente queremos que nuestra universidad también respetemos a los demás, ¿no? Cambiemos nuestro comportamiento, chicos. Y bueno, las células, por ejemplo, nos han demostrado que ellas mismas se autorregulan, son sustancias que ellas mismas emiten, ¿no? Y ellas mismas se autorregulan. Pero también una célula puede regular a otra que está a su costado, de una relación paracrina, que es lo que vamos a hablar ahora de la sinapsis. O puede regular a distancia, ¿no? Utilizando los vasos sanguíneos, ¿no? Otro aspecto importante es que nuestro sistema nervioso, a través del hipotálamo y a través de los factores hipotalámicos, regula el sistema endocrino. Y bueno, el sistema endocrino, ¿cómo se puede autorregular? A través de las hormonas de cada una de las glándulas. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa el nivel de esas hormonas, ¿no?, ese exceso es detectado a través de receptores, ¿no? O sea, esas mismas sustancias van a activar receptores de la hipófisis, del hipotálamo, inclusive de la corteza, para justamente regular, ¿no? Para justamente controlar, ¿no? Ahora, no solamente el sistema nervioso controla y regula el sistema endocrino, sino también nuestro sistema inmunológico. ¿A través de quién? Del sistema simpático. Aquí lo que estamos viendo es la cadena simpática, ¿no? Y entonces, cuando uno practica actividad física, tiene mayor resistencia inmunológica, ¿no? Y por eso en Europa hicieron un estudio, cuando todavía estaba el COVID, la pandemia, antes de la aparición de la vacuna, y observaron que las personas que practicaban un tipo de actividad física tenían 8 veces menos posibilidades que ingresen a una unidad de cuidados intensivos cuando se infectaba por COVID-19. Estábamos hablando de antes de la vacuna. Entonces, la actividad física, como ven ustedes, es impresionante. Miren, con la actividad física uno estimula tu sinapsis, la supervivencia neuronal, ¿no? Estimulas también la neurogénesis. Con la actividad física, miren, estimulas tu sistema inmunológico. Con la actividad física mejoras la osificación de tus huesos, mejora la performance de tus músculos. Con la actividad física no sufre estreñimiento, ¿no? Recuerden que el estreñimiento puede ocasionar cáncer al colon, ¿no? Entonces, con la actividad física estimulas la motilidad intestinal. Con la actividad física mejora la digestión. Por ejemplo, yo tengo pacientes que se llenan de gases después de los alimentos. ¿Y qué cosa yo les digo? Después de tus alimentos, tomas un mate tibio, mate caliente, y te pones a caminar. Y vas a ver cómo van a salir los gases. Y se regula la motilidad intestinal con la actividad física. Y con la actividad física también se ha visto de que mejora también tu respuesta respiratoria, porque con la actividad física hay un mecanismo de clearance, ¿no?, que es limpieza de toda la vía respiratoria, ¿no?, y que se incrementa con la actividad física, ¿no? Con la actividad física, ¿qué más? Mejora tu sistema cardiovascular, mejora tu resistencia. O sea, como ustedes ven, la actividad física debe estar en todo,
realmente, ¿no? Y bueno, seguimos con la membrana. Y ustedes ya han pasado, pues, por fisiología de la respiración y han visto que en la membrana, sobre todo membrana alveolo-capilar, pueden pasar los gases, ¿no? Tanto oxígeno como CO2 a través de un proceso llamado hematosis. Pero en las demás células sí requieren de una estructura proteica para que puedan pasar ciertas sustancias, como también requieren de energía, también para que puedan pasar ciertas sustancias, ¿no? Y bueno, hablando de la sinapsis, tenemos eléctrica y químicas. Las eléctricas son poco conocidas, pero lo tenemos en nuestro sistema nervioso, y la sinapsis química, ¿no? O metabólica es la más conocida, ¿no? Mejor lo vamos al detalle, ¿no? Trae fotos. Ahí tenemos una sinapsis química y ven ustedes las vesículas que están cargadas con neurotransmisores, ¿no? Por eso se llama química, por la presencia de neurotransmisores, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, el impulso nervioso está representado por ese color medio amarillento, ¿no? Que pasa por toda la membrana de la dendrita, el soma, el axón, etc. Cuando llega acá al terminal, lo que va a producir la liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico, y ese neurotransmisor actúa en la membrana postsináptica para nuevamente producir el impulso nervioso, ¿no? Y es por eso que cuando yo les pregunte cómo se comunican las neuronas, entonces ustedes me van a responder que se comunica a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica, ¿no? Son las partes de la sinapsis, ¿no? Y bueno, cuando se libera el neurotransmisor, lo que se va a producir en la membrana postsináptica puede ser potenciales postsináptico excitatorio o inhibitorio, ¿no? De esa naturaleza, ¿ya? Sigamos. Y miren, una neurona, ¿no? Está totalmente recubierta de sinapsis, porque una neurona puede tener 2 sinapsis, o sea, de 2 neuronas diferentes, o hasta 15.000 sinapsis. O sea, una neurona pueden llegarle los axones de 15.000 neuronas. Por eso es que cada neurona en nuestro cerebro está interconectada, está ricamente interconectada, ¿no? Aquí vemos una sinapsis iónica, no hay canal, no hay esas vesículas, ¿no? No hay esa vesícula, pero sí es una sinapsis eléctrica, porque lo que está uniendo la membrana pre y postsináptica vienen a ser estos canales iónicos, ¿no? Y que van a dejar pasar iones de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y ahí vemos la diferencia entre una sinapsis iónica, en el cual ven ustedes un acoplamiento de membrana a través de canales iónicos, y una sinapsis química, que es la más conocida, en el cual solamente se libera el neurotransmisor, como ven ustedes, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el impulso nervioso puede ser unidireccional, de arriba hacia abajo. Mientras que la eléctrica, como los iones pasan de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pues esto es como, digamos, el impulso nervioso es bidireccional, ¿no? Aquí vemos una sinapsis, por ejemplo, metabólico-química, ¿no? Con mayor amplitud. Ven ustedes, aquí están las vesículas cargadas con un solo tipo de neurotransmisor, pero también hay unos gránulos, así se llama esta estructura grande de núcleo denso. Bueno, les comento que este núcleo denso son neuropéptidos. ¿Y neuropéptidos por qué? Porque tiene menos de 100 aminoácidos. Recuerden ustedes que las proteínas tienen más de 100 aminoácidos, ¿no? Pero estos neuropéptidos, como su nombre indica, neuropéptidos, ¿qué organela los sintetiza? ¿Alguien puede responder? Ribosoma. Exacto, los ribosomas, y los ribosomas están en el soma, ¿no? Entonces, estos gránulos vienen desde el soma. ¿Y cómo llegaron al terminal? A través del transporte axonal anterógrado. Pero ¿cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad justamente es modular el impulso nervioso, ¿no? Ahí ven ustedes abajo, a la derecha, desde el soma tiene que pasar a través del transporte anterógrado, ¿no? Utilizando la quinesina para llegar al terminal. Y es por eso que vemos ahí los neuropéptidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está pues justamente el transporte, como ven ustedes, axonal. Estos son videos, ¿no? Videos que lógicamente son muchas veces 12 o 18 horas, pero que están acelerados para que ustedes vean ese transporte, ¿no? Por aquí podríamos estar representando el transporte desde el soma hasta el terminal de esos gránulos, ¿no? Entonces, nuevamente nuestro gráfico, y ahí ven ustedes
estas potenciales son provocadas en la membrana postsináptica debido a la liberación del neurotransmisor. Pero la función del neuropéptido, cuando se libera el neuropéptido, lo que va a producir es o aumenta la amplitud del potencial postsináptico excitatorio o lo disminuye. Igual sucede con los potenciales postsináptico inhibitorios. En conclusión, los neuropéptidos sirven para la neuromodulación de los potenciales postsinápticos, ¿ya? Ahí está. Los neuropéptidos son neuromoduladores de los potenciales postsinápticos. Listo. Y ahí tenemos los principales neurotransmisores y los neuropéptidos, ¿no? Los principales neurotransmisores son 10. Los neuropéptidos, bueno, aquí ven solamente 2, 4, 6, 8, 10 familias, pero actualmente se ha incrementado esa familia de neuropéptidos, ¿no? Que están dentro de las neuronas. Y ahora, si hemos hablado de neurotransmisores y neuropéptidos, para que actúe en la siguiente célula necesita receptores. Y esos receptores pueden ser directos o ionotrópicos o indirectos o metabotrópicos, ¿no? Ahí están los ejemplos de los sistemas de neurotransmisión que emplean este tipo de receptores. Pero vamos mejor al gráfico. Aquí tenemos un canal o poro y digamos, un sitio de recepción. Viene el neurotransmisor, se acopla al receptor, inmediatamente se abre el poro iónico, produciéndose todo el efecto. Ese es un receptor directo. Pero en cambio, aquí tenemos otro tipo de receptor, se une ligando, activa proteínas G, sistema enzimático, se fosforila el interior del canal, se abre recién. Esto es indirecto, ¿no? Porque son indirectos porque, digamos, la parte efectora, que viene a ser el ingreso o salida de iones a través del canal, ¿no? Digamos, es más largo, podríamos decir, el proceso. Son receptores indirectos, ¿no? Ahora, como ustedes ven, la liberación, ¿no?, del neurotransmisor, miren, proteína de nuevo, la liberación del neurotransmisor, sinapsina, sinaptotagmina, todos son proteínas. Y tienen que ser proteínas de alta calidad, ¿no? Si ese niño, o inclusive, si la mujer embarazada no se alimenta adecuadamente, las estructuras del sistema nervioso nuevo ser tampoco se va a estructurar adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando ya se produce, ¿no?, el impulso nervioso, ¿no?, se produce la liberación del neurotransmisor, ¿no?, y ese neurotransmisor va a actuar en la membrana y se puede producir modificaciones desde el punto de vista eléctrico, pero también dentro de la neurona, ¿no?, produciéndose también, digamos, una serie de eventos, ¿no? Y aquí está el proceso de disipación del neurotransmisor, ¿no? ¿Están viendo, chicos, o no? Sí, se ve. Ya. Entonces, miren, cuando viene el impulso nervioso por acá, por la membrana, se transmite, ¿no? Llega a la membrana presináptica, necesariamente tiene que abrirse un canal para el calcio, para que ingrese el calcio. Y escuchen, este calcio se va a unir a una proteína de la membrana de la vesícula que se llama sinaptotagmina. Entonces, sinaptotagmina con calcio, los dos van a permitir la activación de otra proteína en la membrana de la vesícula llamada sinaptoficina. Entonces, la sinaptoficina lo que hace es unir la membrana presináptica con la membrana de la vesícula, produciéndose el poro de fusión. Y este poro de fusión hace que se libere el neurotransmisor en forma de cuantas, ¿no? Un cuanta es equivalente entre 5.000 a 10.000 moléculas de ese neurotransmisor, ¿no? Entonces, ese neurotransmisor, en primer lugar, se va a unir a su receptor, ¿no?, de la membrana postsináptica. ¿Para qué? Para que existan cambios eléctricos o bioeléctricos en la membrana postsináptica o cambios dentro de la neurona postsináptica. Bueno, pero ese neurotransmisor no puede estar permanentemente unido a su receptor, porque si no es como si nos hubiésemos fumado algo, un troncho, o de repente cocaína, etcétera, ¿no? Si ese neurotransmisor está interactuando permanentemente a nuestros receptores. Por eso es que tiene que haber un sistema enzimático que destruya al neurotransmisor. Ahí está el otro segundo camino. El otro camino, el tercero, viene a ser que el neurotransmisor actúa con su autorreceptor.
Este autorreceptor activado puede hacer que aumente la liberación o disminuya la liberación del neurotransmisor. Cuarto camino. Quinto camino. No. Cuarto camino. El exceso de neurotransmisor puede ser recaptado. O sea, esta es la proteína recaptada. Se recapta, regresa al lugar de donde salió, ¿no? Quinto camino. El exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por el astrocito, que es la célula glial que controla, o mejor dicho, sella la sinapsis. Y sexto camino, exceso de neurotransmisor puede liberarse y salir de la sinapsis. Ahora se imaginan que estemos hablando de una sinapsis de una mujer embarazada, y en especial el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, por eso es que las mamás si están, ¿no? Por ejemplo, su esposo le comprende, está siempre el esposo pendiente de ella, acaricia la barriguita del bebé, etcétera, ella va a sentir una sensación de seguridad, de bienestar, de alegría. Y claro, como en el cerebro, como todo nuestro cerebro se comunica a través de neurotransmisores e impulsos nerviosos, esas pequeñas cantidades de tipos de neurotransmisor que codifica felicidad puede llegar al cerebro del feto. Entonces el feto puede estar tranquilo, puede estar feliz, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una mujer lo abandona a su pareja en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Lo primero que le da frustración, porque no pensaba que se iba a comportar así. Segundo, ansiedad, se estresa y puede entrar en depresión, ¿no? Entonces, también a nivel sinapsis se liberan pequeñas cantidades de neurotransmisor que van a codificar estados de ansiedad, y si esas pequeñas cantidades de neurotransmisor llega al cerebro del feto, también el feto va a estar dentro del vientre materno ansioso, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan escoger al futuro padre o madre de sus hijos, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo mínimo para conocer a su pareja, para que sea el futuro papá o mamá de sus hijos? ¿Cuánto tiempo? Chicos, 2 años. muy bien, sí, efectivamente, 2 años, ¿no? Ustedes saben, en la época de enamoramiento, ¿no? Todo es bonito, pero esa pasión va disminuyendo, es algo lógico, la pasión disminuye, pero aumenta la intimidad y el compromiso. Eso está estudiado. Entonces, muchas personas piensan de que no, ya no tengo esa pasión de buscar a mi pareja y tener pues actividad sexual, cariños, besos, ¿no? Piensan, no, si no hay pasión, entonces no hay más amor. Eso es falso. Se van desarrollando otros componentes que va haciendo que el amor se consolide mejor, que la intimidad y la compañía, pero la pasión baja, ¿no? Eso de que dicen la novela, no sé, bueno, yo no veo novelas, pero antes las mexicanas decían que siempre hay pasión. Falso, ¿no? La pasión va desapareciendo poco a poco. Claro, hay muy pocas parejas que no han perdido la pasión, ni la intimidad y compromiso, ¿no? Y esas son las parejas, ¿no? Que han alcanzado el llamado amor consumado, ¿no? Que es el ideal, pero no, es muy poco probable. Lo real es que baje la pasión, pero se conserva la intimidad y el compromiso, que es el amor de compañía, que es el amor de tu pareja, que va a perdurar por años. Entonces, 2 años mínimo, claro, porque muchas veces nos enamoramos tipo novela mexicana y apenas nos enamoramos, convivimos, tenemos hijos y las consecuencias vienen después de los 2 años, ¿no? Y de repente terminan separándose. Pero ¿quién sufre? Los hijos. Los adultos, bueno, en fin, ¿no? Ya uno está preparado. Pero los hijos, ¿qué culpa tienen? Por eso mínimo la convivencia, lo estoy diciendo, porque ahora los jóvenes ya ni se casan, se conviven. La convivencia, ya sea por mutuo acuerdo o cuando ya se han casado, no tengan hijos mínimo por 2 años, para que conozcan bien a esa pareja. Y si ustedes tienen alguna duda, no lo tengan los hijos, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Para no estar pues viendo ese triste espectáculo de que los hijos se jalan por un lado, se jalan por el otro, o la mamá o el papá utilizan los hijos para obtener beneficios. Eso es malo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vemos con mayor detalle esos procesos
¿no? Identificamos ahí, por ejemplo, el canal para el calcio voltaje dependiente. Es necesario que entre el calcio para que pueda producirse la liberación de neurotransmisor, pero ese canal tiene que activarse a través de impulso nervioso. Tenemos ahí el receptor de la neurona postsináptica, el canal iónico que va a permitir la formación del impulso nervioso en la neurona postsináptica, el autorreceptor, la proteína recaptadora, ¿no? Entonces vemos ahí un neurotransmisor que se libera, ¿no? Cuando ya viene el impulso nervioso, abrió el canal para el calcio se unió a la sinaptotagmina, calcio-sinaptotagmina de la membrana de la vesícula, activa la sinaptoficina, que forma el poro de fusión, se libera el neurotransmisor en forma de cuantas, se une a su receptor, primer camino. Pero como no puede estar permanentemente activando el receptor, la enzima lo destruye, segundo camino. Tercer camino, neurotransmisor puede accionar a su autorreceptor para que se libere más o menos neurotransmisor, ¿no? Cuarto camino, exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por la proteína recaptadora, o sea, regresa al lugar donde salió como un mecanismo de economía. Como también, quinto camino, el exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por el astrocito, que es la célula glial que sella a la sinapsis. Y sexto y último camino, pequeñas cantidades de neurotransmisor pueden salir del espacio sináptico. Y como le digo, una mujer embarazada, ¿no? Muy bien, dicen, si está la mamá embarazada, ¿no? Van a tener hijos, perdón, si está la mujer embarazada estresada, va a tener hijos estresados. Por eso es muy importante la relación de pareja. Y la relación de pareja debe conservarse desde el inicio del embarazo, ¿no? Y siempre permitir que el papá del nuevo ser se acerque, acaricie la barriguita, que hable con su hijo. Eso no es que lo va a sentir directamente el feto, quien va a sentir todo ese acercamiento es la mamá. Y ese bienestar que va a tener la mamá a través de los neurotransmisores que se liberan, va a llegar al cerebro del feto. Y eso va a ser maravilloso para la formación de buenos sentimientos en este futuro ser, ¿no? Característica, neurotransmisor neuropéptido, ¿no? Tamaño, pequeño neurotransmisor, neuropéptido grande, acción rápida, neurotransmisor neuropéptido lenta, ¿no? Claro, porque la potencia de acción del neurotransmisor es 1, pero el neuropéptido es igual o más de 1000. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se sintetiza? Neurotransmisor en terminal presináptico, neuropéptido en el soma de la neurona. ¿Dónde se forma la vesícula? El neurotransmisor en el terminal. En cambio, la formación de los gránulos se da en el aparato de Golgi, en el soma de la neurona. Cantidad liberada está en cuantas, neurotransmisor, o sea, el cuanto o el cuanta viene a ser la cantidad del neurotransmisor de una vesícula. Tiempo de liberación, 1 milisegundo. Es la milésima parte del segundo. Tiempo de reacción también 1 milisegundo, el neurotransmisor. Y el neurotransmisor puede estar el neurotransmisor acoplado a un receptor tipo canal iónico, o sea, un receptor directo, o a través de sistemas enzimáticos, receptor indirecto. En cambio, el neuropéptido puede estar acoplado a canales iónicos, o sea, sería un receptor directo, pero también receptores acoplados a cambios genéticos, ¿no? Es algo más, cosa pesada es. Periodo de actividad, segundos, minutos para el neurotransmisor, en cambio el neuropéptido 10 meses o años. Una neurona solamente puede liberar un neurotransmisor, mientras que esa misma neurona puede liberar uno o más neuropéptidos. Recuerden que el neuropéptido es un neuromodulador de los potenciales postsinápticos. La eliminación, ya hemos hablado del neurotransmisor, el neuropéptido solamente se difunde, tiempo de eliminación milisegundos, neuropéptido minutos u horas. Entonces, en conclusión, lo que hace el neurotransmisor liberado, ¿no? Recuerden que el neurotransmisor se libera por la acción del impulso nervioso. Y el neurotransmisor liberado necesariamente tiene que tener un receptor para que pueda producirse fenómenos dentro de la neurona postsináptica. Y bueno, ahí vemos, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? Tiene una serie de mecanismos, mejor dicho, de enzimas, ¿no? En la cual acetilcoenzima A más la colina, ¿no? Y a través de la acetilcolina intraferasa se convierte a acetilcolina. Estamos hablando del terminal, ¿no? Y en el terminal están todos los elementos y las enzimas para la formación de los neurotransmisores. Esta acetilcolina se incorpora a la vesícula,
¿no? Se prepara la vesícula y cuando viene el impulso nervioso entra calcio, se libera la acetilcolina y claro, a través de la acetilcolintraferasa se convierte en colina acetato, ¿no? El cual la colina se reabsorbe, el acetato se difunde en los tejidos vecinos. Y también la acetilcolina puede recaptarse, como también puede accionar el autorreceptor. Y miren las proyecciones de las neuronas colinérgicas en todo el cerebro. Por eso está muy vinculada a los sistemas de memoria, ¿no? Muy, pero muy vinculado al sistema. Y es lo que se pierde cuando tenemos la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La dopamina, viene la tirosina, ¿no? Y ahí tomen nota, porque la dopamina es un importante neurotransmisor que regula nuestro estado emocional. Está muy vinculado al placer, ¿no? Claro, pero no es placer solamente sexual, sino hay un placer por leer un libro, por leer una buena revista, por estar con una buena compañía, o de repente por algo que me gusta, algún plato que me gusta, ¿no? Pero la dopamina te regula tu estado de ánimo. Bueno, a través de la tirosina hidroxilasa se convierte en dopa, la dopa de carboxilasa en dopamina, se incorpora a la vesícula y cuando viene el impulso se libera y va a accionar sus receptores, ¿no? Y observen ahora ustedes las proyecciones de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Que vienen básicamente del tronco encefálico. Y hay una serie de vías dopaminérgicas. Una de ellas es la vía de la recompensa, ¿no? Que es son un grupo de neuronas que vinculan el área del mesencéfalo, ¿no? Con el lóbulo occipital, ¿no? Y también la amígdala, ¿no? Ese es el circuito de recompensa. Y este circuito de recompensa se halla muy reforzado en los adictos. Es más, ahora actualmente se habla que los obesos también son adictos a la comida y también se activan esas vías de la recompensa. Bueno, la noradrenalina, quedamos hasta acá, dopamina, y a través de otro sistema enzimático, la dopamina beta hidroxilasa se convierte en norepinefrina o noradrenalina. También se incorpora, se libera, acciona sus receptores, sus autorreceptores, etc., ¿no? Y la noradrenalina, ¿no? Miren, sus núcleos, sus somas están en el locus ceruleus, que está en la parte del tronco encefálico, y su proyección en toda la corteza, y está muy vinculado a la atención, ¿no? La serotonina viene del triptofano, ¿no? Y también la serotonina es un neurotransmisor que contribuye a nuestro equilibrio emocional. A través de la triptofano hidroxilasa se convierte en 5-hidroxitriptofano y a través de la 5-hidroxitriptofano de carboxilasa en 5-hidroxitriptamina, ¿no? Que es la serotonina. Y bueno, cuando se libera, puede accionar su autorreceptor, ¿no? O su proteína recaptadora, su autorreceptor también, etcétera, ¿no? Ya veremos. Pero la serotonina, mira, triptofano, ¿no? Ya estamos viendo que hay varios neurotransmisores que derivan de ciertos alimentos, ¿no? Y la vía serotoninérgica está muy vinculada con el sueño, también con el control de la agresividad, ¿ya? El GABA es un neurotransmisor inhibidor por excelencia. Donde ustedes vean GABA es inhibidor, a donde vaya, ¿no? Y también tiene sus sistemas enzimáticos en el botón terminal, y bueno, cuando se incorpora la vesícula y se libera el GABA, va a accionar sus receptores. Este receptor GABA-A es un receptor de tipo directo, ¿no? Porque está acoplado a un canal para el cloro. En cambio, el receptor GABA-B es un receptor de tipo indirecto, ¿no? Indirecto, ¿ya? Bueno, seguimos adelante entonces, ¿no? Ahí está el glutamato también, ¿no? Y el glutamato es un sistema un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el glutamato, ¿no? Y sobre todo que se está liberando. Y aquí está activando el receptor AMPA. Se abre el canal, entra sodio, y lo que va a hacer es despolarizar la membrana de la neurona para que se active otro receptor del glutamato que es NMDA, ¿no? Entonces, cuando se activa este receptor NMDA, saca al magnesio. El magnesio es importante porque es un regulador muy importante del calcio que ingresa por este receptor NMDA, pero lo saca, ¿no? Y entonces entra calcio,
¿no? Y este calcio lo que va a hacer es que se active el óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico puede ser un excelente medio de comunicación, ¿no? Para que se siga liberando el neurotransmisor, ¿no? El calcio es muy importante. Por ejemplo, este receptor NMDA, como está muy hiperactivo cuando estamos estresados, ¿no? Significa que estamos activando este receptor NMDA. Y al activarse, lógicamente está saliendo el magnesio. Y ese magnesio que salió de donde está ubicado, que era como un regulador, ese magnesio necesariamente aparece más en la orina, ¿no? Entonces se tiene que restituir, ¿no? Y es por eso que ustedes escuchan la propaganda, sobre todo en lo que dice el doctor Pérez Alvera sobre su magnesol, que te regule el estrés. Y eso es cierto, ¿no? Ahora, no es que yo tampoco esté haciendo propaganda de un producto, sino que hay que reconocer que el producto sí hace efecto, ¿no? Sobre todo esa sal que contiene el magnesio, ¿no? Porque hay diferentes sales de magnesio, lógicamente. Entonces, aquí está nuevamente una sinapsis glutamatérgica, se une el glutamato, se abre este canal NMDA para que ingrese calcio, y el calcio al final va a dar óxido nítrico que va a ir a la neurona presináptica para que se siga liberando más glutamato, ¿no? Bueno, y otro aspecto importante es la glándula pineal. ¿Por qué? Porque a la serotonina lo convierte en melatonina, que ya saben ustedes es una sustancia que permite barrer el beta amiloide, ¿no? Que se acumula cuando estamos despiertos, ¿no? Pues es importante dormir, ¿no? Y todo este conocimiento de lo que son las sinapsis, pues nos ha permitido saber el conocimiento de las diferentes sustancias, ¿no? Por ejemplo, los triptanes, que sirven para el control de la migraña, son agonistas con estos receptores serotoninérgicos, como también este autorreceptor, como también los antipsicóticos actípicos, ¿no? Como ven ustedes con líneas discontinuas, aquí lo que va a hacer es bloquear este receptor, ¿no? Lo que está con líneas discontinuas es efecto antagónico. En cambio, lo que es una línea continua, efecto, ¿no? Efecto antagónico y efecto, ¿no? Potenciador, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ondansetrón, que se utilizaba mucho en personas que tenían vómitos terribles por el uso de la quimioterapia. Actualmente ¿no? En pastillas, ¿no? Y bueno, van a cambiar los conceptos, ¿ah? Porque la sinapsis, ¿no? Que es un punto de contacto especializado entre una neurona y otra, le van a tener que incorporar necesariamente el astrocito, ¿no? Que es este, porque el astrocito es el mediador entre la sinapsis y los neurotransmisores, ¿ya? Es un mediador el astrocito, ¿ya? Y muy importante, por eso ya los conceptos van a ir cambiando en los próximos años, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, ¿no? En el cual tenemos glucosa, oxígeno, CO2, agua, aminoácidos, glutamita, lactato. Esto, claro, pasaba por el astrocito, ¿no? Y no había un control, una regulación, ¿no? Pasemos esto, que es el hipótamo. Y bueno, ahí están diferentes tipos de receptores para el glutamato. Y vemos acá, por ejemplo, cuando una parte de nuestro cerebro deja de llegar sangre, eso se llama isquemia. Entonces, cuando ya las neuronas que se está presentando la isquemia, ven pues que no le llega el aporte de oxígeno como también glucosa, debido a la isquemia, esas células neuronas comienzan a despolarizarse masivamente. ¿Y eso qué va a dar lugar? A que ingrese calcio cualquier cantidad de las células. Y eso al final va a provocar, ¿no? Justamente la muerte, ¿ya? Y aquí están los neurotransmisores, ¿no? Que ustedes, neuropéptidos, ¿no? La familia sigue incrementándose, ¿no? Entonces, también tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de... Algunos dicen que fue, pues, frases del Imperio Incaico, otros del Tahuantín, de otra cultura que estaba en Puno, ¿no? Amasúa, Mayuya, Maqueya, ¿no? Son tres frases, ¿no? Que creo que lo propuso Bolivia, no sé en qué organismo mundial, ¿no? Que lo llevan justamente como frases muy importantes, ¿no? Y lo cual no debemos nunca olvidar. No debemos olvidar porque
supone que nosotros tenemos principios y valores que no son nuestros padres, pero por más que seamos millonarios, profesionales y millonarios, y tengamos poder, no abusemos de ese poder, ¿no? Porque tarde o temprano esto se va a castigar, ¿no? Las redes neurales, como ustedes saben, conjunto de neuronas unidas a través de sinapsis, estos son redes neurales muy simples, y estas redes neurales son, permanentemente están yendo pues y viniendo impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos, ¿no? Van a generar la liberación de neurotransmisor, ¿no? Y debe estar permanente esas redes neurales en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la actividad neuronal comparte la red funcional. Esto es para estudiar el impulso nervioso, ¿no? Y se hace a través de esta técnica, se llama patch clamp, que se utiliza esta micropipeta de vidrio, que están huecas por dentro y tiene una puntita, ¿no? Compárenlo toda la micropipeta con el tamaño de la neurona. Y aquí vemos la micropipeta en acción, justamente acoplándose la punta en la membrana de la neurona. Y es a través de esta técnica que podemos estimular, ¿no?, a la neurona para obtener potenciales de acción, ¿no?, a través de esta técnica que se llama patch clamp, ¿no? Pero antes de hablar de potencial de acción, tenemos que hablar de potencial de membrana, y es la polaridad eléctrica que tienen todas las células vivas, ¿no? Y hay que diferenciar, porque todas las células no tienen potencial de acción, ¿no? Por ejemplo, las células hay que diferenciar entre no excitables y excitables. ¿Cuáles son las excitables? Aquellas que pueden cambiar su polaridad de la membrana. ¿Quiénes son? La neurona, la fibra muscular y la célula glandular. En cambio, las no excitables no pueden cambiar su potencial de membrana, ¿no? Y esas son las demás células de nuestro cuerpo. Pues las excitables, neurona, fibra muscular y célula glandular. ¿Y por qué? Porque tiene potencial de membrana de reposo y potencial de acción, ¿no? Entonces, esa polaridad en todas las células están entre -10 a -100. En la neurona, por ejemplo, está entre -70 a -100 milivoltios, es lo último que hay, ¿no? Bueno, pero hablar de potencial de membrana en reposo, aparentemente diríamos, está en reposo, no está en reposo. ¿Por qué? Porque aquí justamente en la fase de reposo de la célula, los canales de fuga para el sodio están abiertos, los canales de fuga para el potasio están abiertos, y también está activo la bomba de sodio-potasio TPase. Aquí vemos canal de fuga para el sodio. Si está abierto, permanentemente entonces ingresa sodio. Si está abierto del potasio, permanentemente sale potasio. Y quien restituye el equilibrio es la bomba de sodio-potasio TPase, ¿no? Entonces, ya podemos hablar de potencial de acción, que es un cambio de polaridad de las membranas en las células excitables, ¿no? Y ese cambio de polaridad, ¿no?, lo vamos a estudiar en este momento, ¿no? Tenemos que estudiarlo como fase del potencial de acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, está -70 milivoltios, pero el potencial de membrana en reposo, porque siempre cuando se habla potencial de acción, siempre se tiene que incluir cuando la membrana está en reposo, porque si la membrana no está en reposo, entonces no va a existir el potencial de acción, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe ese potencial de membrana en reposo en -70? Observen ustedes, ¿no? Vamos a hablar solamente de reposo, ¿no? Y vemos ahí la polaridad de la célula en reposo es negativo por dentro y positivo por fuera. De otro lado, sabemos que el sodio predomina en el extracelular y el potasio en el intracelular. De otro lado, sabemos que hay canales de fuga para el sodio abiertos cuando está en reposo la célula, y canales para el sodio voltaje dependiente están cerrados. Como también canales de fuga para el potasio, ¿no?, cuando está en cero, ¿no? Mejor dicho, el canal de fuga para el potasio que está abierto cuando está en reposo, y canales de potasio voltaje dependiente están cerrados, ¿no? Entonces vemos cómo en reposo está ingresando sodio, está saliendo potasio, y que restituye ese desequilibrio iónico en la bomba de sodio-potasio TPase, ¿no? Y este es un proceso continuo, ¿no? Cuando hablamos de lo que es negativo, ahora positivo, despolarización, es por la apertura de unos canales que ustedes han visto, que son los canales para el sodio voltaje dependientes. Veamos acá. La polaridad está en reposo, en interior negativo, exterior positivo. Y aquí, fíjense en estos canales para el sodio voltaje dependiente. Se van a comenzar a abrir. Y si son canales para el sodio, ingresa el sodio.
¿Y el sodio qué carga tiene? Positiva, son cationes. Entonces, si está recargándose de cargas positivas dentro de la neurona, entonces hay un cambio de polaridad necesariamente. Y ese cambio de polaridad es la despolarización, ¿no? Ese cambio de polaridad, ¿ya? Y indica actividad. Ahora viene la fase de la repolarización, ¿no? Que es la caída de lo que estaba positivo ahora negativo, ¿no? Y eso se debe a la apertura del canal para el potasio voltaje dependiente. Estos canales que están en azul, aquí están en actividad, ¿no? El interior negativo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos el canal para el potasio voltaje pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? En la repolarización se abren esos canales, ahí están viendo abajo, con lo que va a salir son cationes, perdón, potasio, que son cationes. Y si pierde cationes dentro de la célula, evidentemente tiene que regresar a su polaridad, ¿no? ¿Ya? Y el potencial, perdón, la hiperpolarización es, digamos, se puede decir que es el cierre lento, o porque esos canales para el potasio voltaje pendiente se demoran en cerrar, por eso se ve el estado de reposo, ¿no? Y ahí vemos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos un potencial de membrana, ¿no? En el cual entra sodio, sale potasio y restituye el equilibrio. Pero miren, una pequeña despolarización y no se produjo la punta. A ver qué ha pasado. Otro ejemplo, en rojo, miren, llegó a este punto y se formó la punta, ¿no? Esto, por ejemplo, ya sabemos que se debe a la entrada de sodio por los canales para el sodio voltaje dependiente. Pero hay que definir esto, el potencial umbral, PU. El potencial umbral es el potencial mínimo necesario para que se abran ¿no? Todos los canales para el sodio voltaje dependiente. Se produzca la despolarización. Luego la repolarización, hiperpolarización, ¿no? Ahí está la repolarización con la salida de potasio a través del canal de fuga para el potasio. Canal para el potasio voltaje dependiente, ¿no? Todo esto demora ¿cuánto? 1 milisegundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántos habrá hecho, no? O sea, si estamos hablando que dura todo 1 milisegundo, en un segundo habrá 1000 impulsos nerviosos. En un minuto, 60.000 impulsos nerviosos. Por eso es que tienen una alta mortalidad nuestras neuronas. Otro aspecto importante también viene a ser, miren, antes del potencial de acción, la bomba trabajaba por 1. Después del potencial de acción, trabaja por 8. ¿No? Esto también es importante porque la bomba isodepotasio TPasa incrementa su actividad justamente para restituir el equilibrio. Porque una cosa es antes del potencial de acción, que es trabaja por 1, y otra cosa después, que trabaja por 8. ¿No? ¿Ya? Importante. Es una proteína también. Y aquí, como un resumen, en reposo, el interior negativo, el exterior positivo. En actividad, cuando se cambia de polaridad, ¿no? El exterior ya es negativo, el interior negativo. ¿No? El exterior negativo, el interior positivo. Inhibida cuando se vuelve bien negativo por dentro, bien negativo, se hiperpolariza. ¿Ya? Y bueno, este es un cuadrito en el cual vemos en la línea de las abscisas que a mayor diámetro de la fibra, por mayor cantidad de capa mielina, yo voy a obtener, ¿no? En años, ¿no? Voy a obtener pues mayor velocidad del impulso nervioso, ¿no? Por el diámetro de la fibra nerviosa. Y estas son clasificaciones, ¿no? Tanto sensorial como motora. Sensorial, por ejemplo, alfa, el impulso nervioso de 60 a 120 metros por segundo, mientras que las A delta de 6 a 30 metros por segundo. Esto implica de que las A alfa están más mielinizadas que la delta. Igual sucede con las fibras motoras. ¿Ya? Listo. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, acá. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Seguimos adelante? ¿O están cansaditos? Ustedes digan. Hola. ¿Seguimos?
Hola. Doctor, son las 12, creo que ya mejor, no sé, al menos yo estoy bastante ya cansado, no sé, mis compañeros. Ya. ¿Qué dice, pues? Si no, podemos tener, en otra fecha, ¿no? De repente, el mismo domingo puede ser, a partir de las 10, 11 de la mañana, hora y media acabamos ya lo demás, porque lo demás clases ya son más cortas. Ustedes dirán. Sí, doctor. Ya.